Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates, Uniautónoma. La reintegración política de excombatientes como consecuencia del desarrollo de un proceso de paz no es fácil de asimilarla. Máxime que en Colombia estamos negociando con una organización que no solo tiene muy poca aceptación, sino que además está involucrada en temas delicados de derechos humanos. El tema que habíamos dejado pendiente sobre el proceso de negociaciones y la mesa en La Habana precisamente fue la participación política de las FARC. ¿Qué implica esa representación política para el país? Ese es justamente uno de los interrogantes que nuestros panelistas responderán. Ellos son: Doctor Fernando Borda, decano, Facultad de Jurisprudencia, especialista en Derecho Público. Doctor Orlando Abello, director Programa de Derecho, árbitro en Cámara de Comercio. Doctor Álvaro de la Espriella, abogado, historiador, profesor de Ciencias Políticas. Aprovechando que nuestros tres analistas que siempre nos acompañan en Debates Uniautónoma son expertos en derecho, no podemos dejar pasar la oportunidad para empezar, por lo menos con el doctor Álvaro de la Espriella, para contextualizar en el marco político colombiano, porque si bien sabemos que ni la Constitución ni el derecho internacional prohíbe la participación política de excombatientes, doctor de la Espriella. Hace pocos días, en un foro también de índole académica, nos preguntaron a los panelistas de por qué si al señor Navarro Wolf, con nombre propio, y al señor Bustamante, con nombre propio, que habían sido integrantes activos del M-19, se les había permitido hacer política y el señor Navarro ha ocupado todos los cargos. ¿Por qué no se le podía hacer lo mismo, no se podía hacer lo mismo con los señores de la FARC? Bueno, que en ese entonces tenían ideología y la percepción política de ellos era muy diferente a la de ahora. Sí, no solamente tiene usted la razón, sino que, y me tocó en suerte decirlo, las circunstancias son bastante difíciles y aquello es producto de una amnistía que constitucionalmente hablando era factible en ese momento. Hoy en día la amnistía no puede cobijar, no existe como una figura jurídica que pueda cobijar a este caso específico de la FARC. Entonces, sorprende ver ayer, antes de ayer, unas declaraciones del jefe, creo que Chenko, o Timochenko, una cosa así. Yo no he podido aprenderme un nombre porque esa clase de nombres no memorizo, no los puedo memorizar, que decía que ellos habían entendido que la restricción a la libertad era una restricción parcial en el sentido de que ya fuese en una granja agrícola o en algún otro sitio de desminados o algo, ellos entrarían a trabajar a las 7 de la mañana, cumplirían las órdenes dadas por el gobierno, o por los veedores o por los instructores en ese momento, y a las 5 de la tarde se retiraban a sus casas o a sus hogares o a sus sitios de esparcimiento en total libertad. Cosa pues que ya traspasa la imaginación de la maldad, es lo que yo opino, de la perversidad, porque es que el imaginario de que ellos tengan prácticamente una libertad absoluta para de ahí pasar a la política, lo consideran un peldaño más, un paso más, muy fácil. Yo opino que en esto, ahora que se está arreglando el borrador, entre comillas, del documento final, se debe tener muchísimo cuidado por parte del gobierno y de los negociadores en que esta clase de canonjías o esta clase de regalos, de obsequios, no se le puedan dar a la FARC, porque entonces sí, ahí va a reinar totalmente la impunidad. Usted lo ve como una especie de regalo, otros lo ven como una consecuencia que se forma de haber desarrollado un proceso de paz, y algunos otros como un incentivo precisamente para que puedan firmar el acuerdo. ¿Usted qué piensa de eso, doctor Borda? Bueno, Angie, yo primero tengo que dejarte bien claro que no me gusta el accionar de la FARC.
los delitos de lesa humanidad que vienen cometiendo, que cometieron en el pasado, el manejo que se le dio desde el punto de vista militar a la FARC en el proceso político de rebeldía contra el Estado, no me gusta. No entro a defender a la FARC en su accionar, ni en tono menor, pero sí entiendo el proceso de paz que vive Colombia y los que han vivido muchos países en el mundo, en donde difiero mucho con el doctor de la Espriella. Él habla de beneficiarios. En un proceso de paz no hay beneficiarios. El único beneficiario es la sociedad, que a raíz de un arreglo de tipo político, porque no lo han podido derrotar, ellos acceden a dejar las armas y de esa forma pueden participar en el proceso político que les fue negado, según ellos, según su planteamiento, que les fue negado históricamente, y por eso se fueron a esas armas. Hago historia. El proceso de la FARC arranca dentro del Partido Liberal Colombiano. Marulanda arranca dentro del Partido Liberal Colombiano, y allí es donde comienzan unas personas a levantarse contra un Estado, y lo hacen a través de las armas y cometen toda esta serie de barbaridades violatorias de los derechos humanos que yo rechazo. Pero repito, hago hincapié y señalo, entiendo perfectamente cómo lo han hecho otras sociedades. Es más, nosotros lo hemos hecho en 9, 10 procesos de paz donde se podía hacer amnistías, inclusive para delitos de lesa humanidad. Ya no. Ya nosotros, el primer país en el mundo que pasa a un proceso de paz en el marco del CPI, la Corte Penal Internacional, es Colombia. Y hay unos estándares muy altos en los cuales ellos mismos tienen que aceptar que tienen que cumplir un tipo de pena para poder llegar mañana más tarde a hacer la política que ellos están buscando hacer. Por lo tanto, el que se beneficia de todo este proceso, que no es bonito para nadie, son precisamente la sociedad. Ni la FARC, ni el gobierno, sino la sociedad, cuando se llega a este tipo de arreglos, que por supuesto, repito, hago hincapié y señalo, hunde sus raíces en estándares internacionales muy superiores que los que se dieron anteriormente en muchos países, inclusive en Colombia, cuando se hizo la amnistía. Sí, se habla mucho de la palabra transicional, y justamente queremos saber qué piensa el doctor Abello, precisamente de la transición que se va a dar de la ilegalidad a la democracia. Sí, no, mire, bueno, lo primero que yo quería, estoy de acuerdo por supuesto con el contexto en que los doctores de la Espriella y Borda han puesto la discusión. Simplemente unas acotaciones al margen. Realmente nuestra actual constitución, la de 1991, acepta la participación en política cuando los antecedentes son por delitos políticos. En eso la aclaro un poco porque fue la presentación que usted hizo pareció decir que nuestra constitución no lo permite. Sí lo permite cuando se trata de delitos políticos, pero los delitos políticos están definidos taxativamente en nuestra constitución y en nuestra ley, y son la sonada, etcétera. La rebelión, etcétera. O sea, no lo prohíbe, la Constitución no prohíbe la participación política de excombatientes, lo mismo que el derecho internacional, pero tiene unas condiciones, que son las que usted acaba de mencionar, relacionadas con los delitos. Es lo que se denomina delitos políticos. Okay. Delitos políticos. Entonces, la justicia transicional, pues supongo que lo que pretende hacer, y aquí hay personas más calificadas que yo para hablar de eso, pero lo que se pretende es ampliar la gama de los delitos políticos que permiten participar en política con posterioridad a que se cumplan unos requisitos mínimos de justicia. Es como yo quisiera de pronto entenderlo, pero por lo menos que haya justicia. Lo que no puede haber es impunidad, porque una impunidad genera mayor violencia. Una paz con impunidad generará que quienes no recibieron la solicitud de perdón, quienes no recibieron el reconocimiento de la verdad, quienes no fueron reivindicados, así sea moralmente, por sus victimarios, pues van a seguir resentidos, amargados y por supuesto dispuestos a seguir reclamando por los medios violentos sus derechos. La transición que se está planteando
fíjese que la discusión de la semana pasada, y permítanme que lo ponga en unos términos tan simplistas, es que la transición que se está planteando es que los jefes de la guerrilla hacen una transición el estado de delincuentes comunes, no delincuentes políticos, delincuentes comunes, a líderes políticos. A cambio de que líderes políticos tan destacados como el expresidente Uribe hagan una transición de líder político a presidiario. Eso es lo que se planteó en la discusión en los medios la semana pasada. Intervinieron el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la República. El primero dijo que a cambio de que era una condición de la guerrilla, la judicialización de Uribe para que hubiera paz. Y el segundo, el fiscal, inmediatamente, ni corto ni perezoso, envió a la Corte Suprema de Justicia dio traslado de algunas supuestas investigaciones de hechos que transcurrieron hace 20 años para que judicializaran al presidente Uribe. Una barbaridad jurídica. De tal manera que esto no puede haber paz. Si no hay paz en el interior, no puede haber paz en las fronteras. Nosotros tenemos, y esa es una frase que cuando la guerra del Perú, Laureano Gómez, aquel líder conservador, dijo paz, paz en el interior, guerra, guerra en la frontera. Y eso parece que estuviéramos repitiéndolo, porque es que La Habana, por supuesto, para nosotros es una frontera, eso es un estado en este momento aislado, independiente, donde se están negociando el futuro de Colombia, pues, por fuera del país. Y nosotros al interior estamos en una guerra atizada. Unas precisiones, doctor. Doctor, vamos a dejarla para después del primer segmento de nuestros anuncios porque ya regresamos y volvemos con el segundo segmento hablando con el doctor Borda, replicándole al doctor Abello. Ya regresamos. Unas precisiones. Seguimos en Debates Uniautónoma y un tema con el que está fuertemente comprometida nuestra Universidad Autónoma del Caribe es precisamente el tema de la paz. Y como en el tema de la paz se están negociando tantos puntos, uno que no puede quedar en el aire o por fuera y que tiene que ser necesariamente analizado por nuestros expertos desde el punto de vista académico, es precisamente el de la participación o representación política que implicaría las FARC en nuestro Estado colombiano. El doctor Borda tenía unas precisiones y unas anotaciones que hacerle a la intervención del doctor Abello y pues le damos la palabra al doctor Borda. Adelante. La más importante, de acuerdo, la impunidad no es buena consejera para nadie, mi querido doctor Abello. Cuando el fiscal, en el caso del doctor Uribe, abre una investigación, lo hace con base en una acusación o una que hace un paramilitar. Un refrito, digamos. Sí, un refrito. A mí no me gusta que ataquen a ningún dirigente político. La persecución política, como en Venezuela, yo la combato. No me gusta que ni ataquen al uno ni ataquen al otro. Y menos que utilicen la justicia como martillo para golpear al otro. No me gusta. Pero también, doctor, todos estamos sujetos a que nos investiguen. Puede ser ministro o puede ser presidente. Y si se dan algunas circunstancias, ¿por qué no? Y si no hay ningún temor, ¿por qué no? No, por supuesto, lo que no Entonces, se puede es politizar la justicia. En eso estamos ni claros. judicializar la política. En eso estamos claros. Y en torno al grito de guerra del patriarca conservador, pues al final él lo volvió interno todo, porque incendió el país. Bueno, fíjese que me llama la atención esa observación suya, porque de pronto es que tenemos lecturas diferentes de la historia. Usted mismo acaba de reconocer que quien inició esos procesos que dieron origen a la guerrilla fue el Partido Liberal, ¿no? Usted mismo lo acaba de reconocer. Y hubo una época de violencia terrible entre liberales y conservadores, atizados justamente por algunos liberales. Entre otras cosas, yo quiero, respeto y admiro a liberales como los que me acompañan en este panel de conferencistas o
¿De qué somos? De Analistas, participantes, panelistas. analistas, en fin. Pero Posteriormente, fíjese, yo lo decía, lo recordaba tal vez en un programa anterior, que quien está en este momento proponiendo la reforma que da lugar a una aparente salida, pero que después la guerrilla pues, la ha enredado, fue un líder destacado del Partido Conservador, Álvaro Leiva Durán. Apareció como la persona clave presentada y propuesta por las guerrillas para que presentara una fórmula de justicia transicional que era salida Doctor Abello, a un entuerto. Entonces, usted me perdona una el interpelación. tema de liberales y conservadores no podemos traerlo aquí, porque decir que Laureano Pero es que el que los Gómez, tra- el que decir los que trajo Laureano, fue usted. decir que Laureano Gómez fue el que atizó la violencia es tanto como, por ejemplo, hacerle eco a frases que aparecen en la revista Semana de esta semana. Por ejemplo, hay una carta publicada allí en donde alguien dice lo contrario, que fueron los liberales los que el 9 de abril causaron la muerte de Gaitán y trataron con eso de derribar a Ospina Pérez. Y entonces esa es otra interpretación de la Bueno, historia. sí, señores, Bueno, si yo- no nos desviemos del tema. Usted tiene algo que apuntar, doctor, de la esquiela, por discrepo favor. profundamente de las tesis que ha traído aquí el doctor Abello, porque me hace retrotraer a la historia. Me siento como en un ambiente de 1948, aun cuando yo era un niño para entonces, pero me parece que esas discusiones llegaron a un Yo tenía 1 año de edad, te imaginas. llegaron, bueno, Yo no había nacido. bueno, no hablemos de esos temas tampoco, porque entonces es peor todavía. Pero volviendo al tema, a mí me parece, doctor Abello y doctor Borda, de quien me enriquezco con algunas y con varias opiniones de ustedes, que cuando se hace un análisis de la intención, a mi modo de ver exótica, pero bueno, de la FARC para pasar al terreno político, puede ser que estén en su derecho, pero me sigue pareciendo exótica. Yo a veces pienso que nos metemos en un análisis prácticamente metafísico. Mire, el tema es tan interesante que para llegar a ver el porqué y el cómo de esa situación, hay que pensar cuál es la esencia de la mentalidad de la guerrilla en este momento. Ellos están totalmente convencidos. Yo he dicho en muchas ocasiones en estos programas que parece que vivieran en otro planeta. Ellos están perfectamente convencidos de que ellos no se han salido un segundo de los límites de la ley. Por eso es que discrepo tanto con el doctor Borda cuando él hace unas evocaciones permanentes de los conflictos de la historia y hace esas evocaciones con mucha sapiencia, tratando de compararlos en su forma de terminación, en su forma de culminación con el conflicto colombiano. Y discrepo, ¿por qué? Porque es que cada uno de los conflictos de la historia tienen características diferentes, tienen personajes diferentes, tiene una sociología de fondo diferente. Y es más, no se puede comparar. Pero el problema es el mismo. Perdón, no se pueden comparar la culminación de las guerras, por ejemplo, entre dos estados que se han declarado formalmente, a una guerra interna donde la característica de esta guerra ha sido el terrorismo. Entonces, yo pienso que ese paso a la política, esa transición de la FARC a la política, tiene que ser muy meditada, muy bien puesta en razón por parte de los equipos negociadores y llevarlos a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que asuman su culpabilidad como está en el borrador y que paguen sus penas. ¿Cómo es posible, para terminar este pequeño segmento, que ayer o antes de ayer el señor Timochenko manifieste en Twitter que los secuestros cometidos por la FARC no tiene que dividirlos en dos: los secuestros políticos y los secuestros de mantenimiento, de manutención,
Es decir, los secuestros, como la señora Ingrid Betancourt, son políticos y por lo tanto deben ser castigados. Los secuestros para pedir rescate no deben ser castigados porque van a adquirir el carácter de delitos conexos, porque se hacían, se provocaban y se llevaban a cabo para el mantenimiento, para cobrar los rescates que servían para el mantenimiento de la guerrilla. Ese es el exabrupto más grande que puede caber en la mentalidad de una persona que está dirigiendo un grupo a portas de un proceso de paz. Yo le diría que alguien lo anotó en estos días, creo que con claridad meridiana. Esto de la negociación es, lo que tenemos que calcular es el número y el tamaño de los sapos que tenemos que tragarnos. ¿Sí? Entonces, pero por supuesto, analicemos lo del M, es que es interesante analizar los dos parangones M-19 y FARC. Sí. El holocausto del Palacio de Justicia fue terrible. Y eso nos tocó a nosotros, porque a esa edad sí estábamos nosotros. Ya había nacido el doctor Borda. Ya había nacido el doctor Borda. Yo en ese momento fungía como embajador en Canadá y recuerdo. Menos mal que me estaba haciendo la primera comunión, y recuerdo a todos. O gateando. Y recuerdo con el horror que los diferentes gobiernos del mundo representados en ese país nos escribían notas de solidaridad, de apoyo, de pesar, de lástima, de terror frente a un holocausto como el que sucedió en el Palacio de Justicia. Pero bueno, estábamos como lo dijo el doctor de la Espriella, en unos estándares de justicia, y después lo reconoció el doctor Borda, diferentes a los de cuando la Corte Penal Internacional entra en vigencia y Colombia se adhiere a esa jurisdicción internacional. En ese momento se podía hacer amnistía. Entonces los amnistiaron. Con ese horror tan grande. Pero es que los otros han cometido. Y han llegado a ser ministros y han llegado casi que presidentes. Correcto, pero le voy a decir cuál es la diferencia. ¿Cuál? Primero que es que en la guerrilla ha habido 60 años de holocaustos. 60 años de holocaustos, en donde han muerto soldados, campesinos y gente de todas las clases sociales y los más débiles, que es lo que más duele. Acuérdense del terrorismo. Acuérdense la señora nada más del collar, bomba, para que vean el horror que es el holocausto de la guerra. Sin embargo, a mí no me cabe la menor duda que el señor Navarro Wolf está sinceramente arrepentido, que fue perdonado y que todos los cargos, excepto el de ministro que fue nombrado, fue elegido por el voto popular, fue elegido constituyente, fue elegido gobernador, fue elegido senador, y alcalde. O sea, quiere decir que recobró la confianza. Él demostró que era un demócrata en el fondo y recobró la confianza del electorado. Si la guerrilla está dispuesta a llegar a eso, primero tendrá que hacer lo que hizo el M-19, o sea, realmente pedir perdón. Amnistía no hay, porque no hay amnistía, usted lo sabe, no lo sabemos, no hay amnistía, pero por lo menos reconocer que fueron unos delincuentes, reconocer que es que el Estado no es el delincuente, sino que los delincuentes fueron ellos. El Estado simplemente reaccionó como instituciones legítimamente constituidas para defender la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Los delincuentes fueron ellos, los que subvirtieron el orden fueron ellos. Entonces, reconozcan eso, pidan perdón y vayan a votar. Vayan a buscar el voto popular. Doctor Abello y doctor de la Espriella. Y cumplan sus penas. Vamos al segundo bloque de anuncios institucionales. Ya regresamos y vamos a dejar para la última parte precisamente eso que usted acaba de decir, de la votación, de cómo ganar la votación y las elecciones por esta vía o como se tienen previstos de pronto en algunos otros sistemas, que es con el otorgamiento de curules. Ya regresamos. Sí. Seguimos en Debates Uniautónoma, nuestro tema de hoy, el punto de la negociación en La Habana referente a la participación política de las FARC, y el doctor Borda tenía una apreciación ahí debajo de la manga. Yo reitero, Angie,
distinguidos panelistas. Reitero lo que dije al principio. No me gusta el accionar de la FARC, Valga la aclaración. violación permanente de derechos humanos, que entre otras cosas se produce en todas las guerras. No es solamente en de guerrilla, inclusive en las guerras convencionales, en la Segunda Guerra Mundial. Horrores inclusive peores que esto. Pero que esa es la guerra. Y los que queremos acabar eso, por supuesto, estamos por una solución política en el marco de una constitución que es política, porque la constitución colombiana es política, no es jurídica. El campo del derecho político permite que cuando hay confrontaciones de ese tipo, echar mano de organismos internacionales que nos ayuden, como en el caso de Colombia, de la justicia transicional. Y yo sí estoy de acuerdo. Yo sí quiero ver a todas esas personas que han violado los derechos humanos en la FARC en el Congreso que en el campo echando bala y matando gente. Con una sola vida que se salve, yo creo que he cumplido con mi deber de ciudadano. Por eso no me molesta ni me asusta y le pido a la gente que no se asuste, que en todos los procesos de paz han terminado los guerrilleros haciendo política. Eso es en todas partes y ningún guerrillero del mundo ha pasado a hacer la paz e irse para la cárcel. Doctor, por lo tanto, perdone doctor, por lo tanto yo sí soy partidario de que una vez se solucionen todos estos procesos que se están, los borradores de que está hablando el doctor de las Prellas, porque la guerrilla lo que está haciendo es cañando, está tirando alto para después entrar a una negociación en los estándares internacionales. Y el doctor Abello lo dijo muy claramente, un gran conservador como Leiva es uno de los hombres que está sacando el proceso de paz, y los señores de la FARC están siendo asesorados por unos abogados españoles internacionalistas que conocen los estándares internacionales, y ellos cañan, tiran adelante, pero después entran a negociar dentro de esos estándares internacionales. Así que no se asuste, doctor de la Priella, tenga un poquito más de esperanza de que este proceso al final va a terminar con un actor menos en la violencia en Colombia, y ese actor menos en la violencia en Colombia, el más importante, que es la FARC, pues va a redundar en beneficio, como lo dije al principio, en beneficio de la sociedad. Porque las penas que se entregan en estos procesos de paz, no se puede hablar de beneficios, ni a favor ni en contra de la FARC, ni a favor ni en contra del gobierno. Reitero, repito y vuelvo y lo digo. Eso es, el único que se beneficia de todo este proceso es la sociedad, que mañana más tarde entra a eliminar a un factor de perturbación. Tiene la palabra un momentico, doctor Abello, tiene la palabra el doctor de la Estrella. Es un segundito simplemente para sintetizar lo siguiente. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo los tres, simplemente aceptando que los señores de la guerrilla pueden llegar al Congreso, pero que tienen que pasar por unas etapas para llegar al Congreso. La primera, tienen que pedir perdón y reconocer sus culpas y de alguna manera indemnizar a sus víctimas. La segunda, tienen que pagar una pena privativa de la libertad, así le llamen, con restricción de libertad. La tercera, tienen que salir a buscar los votos y ganárselo, pero no pueden ser curules regaladas, sino doctor de la Priella, tiene usted la palabra también, ya para finalizar nuestro programa de hoy. Usted me ha quitado mis argumentos para este tercer segmento y me declaro completamente de acuerdo con usted. Entonces, es más, yo le digo al doctor Borda, estoy también de acuerdo con usted en que ellos pueden participar en política, ellos pueden llegar al Congreso, pueden llegar a las asambleas, pueden llegar a los consejos. Estamos completamente de acuerdo. Pero ustedes dos y yo, cuando estudiamos Derecho, estudiamos una filología del derecho que es común y universal en todas partes del mundo, de que la rama penal contempla el castigo para quienes violen las normas de la sociedad. No y de la meta a los penalistas en un proceso de paz porque se lo tiran. No le concedo la interferación porque usted tiene que comprender que yo tengo un punto de vista que estoy de acuerdo con usted en una cosa y estoy en desacuerdo en otra. Pero el derecho que usted estudió, el derecho que estudió el doctor Abello, el derecho que estudié yo, es en que en todas partes del mundo quien viola una norma, una ley taxativamente existente en los códigos, tiene que pagar un castigo.
Pero este no es el Entonces, proceso. perdóneme, por favor. No es La el justicia transicional viene siendo una especie de condescendencia. Ese es un sapo que usted quiere agrandar muchísimo, pero en el fondo no es sino un telón de fondo, una manera de favorecer, de mejorar y hasta cierto punto de contradecir la norma básica. Bueno, La doctor, norma se nos básica. acabó el Por eso tiempo. yo pienso que el doctor Abello tiene mucha razón cuando dice hay que pagar una pena. Se nos acabó el tiempo, doctor. Hay Pero que, redondee la idea para terminar. hay que pagar una pena, hay que pedir perdón, hay que reparar Y hay que ganarse los votos. y hay que ganarse los votos. Y hay que hacer la paz. Y, Sí, que, que puedan todos- ir al Congreso a hacer política. todos y no a queremos estar- que haya la paz. Precisamente, Con los votos, no con eso curules. es lo Por que se supuesto, quiere en por Debates supuesto. Uniautónoma. El intercambio Por respetuoso supuesto. de La M19 puntos se de le- vista, se le señores, regala una el intercambio respetuoso de puntos de vista que ustedes tienen aquí, que comparten, algunos, otros no, pero que el televidente podrá identificar, podrá interpretar y sobre todo lo más importante que queremos desde nuestro programa es dejarles a ustedes la libertad para construir su propio criterio. Hasta una próxima oportunidad donde tendremos otro tema interesante en Debates Uniautónoma. Opinión. Controversia. Entrevista. Debates Uniautónoma.